En este vídeo vamos a aprender a utilizar los recursos técnicos para poder grabarnos el vídeo. La cámara, el micrófono y las herramientas que hacen falta. Ya hemos visto qué queremos contar, hemos visto con qué elementos vamos a contar para nuestro montaje posterior y dónde lo vamos a grabar. Ahora nos hace falta ver las herramientas. Mi primer consejo sería que la cámara estuviera fija. No lo grabéis a mano. Un movimiento de cámara a mano, aunque sea sutil, a lo largo de esto va a cansar. Y además, probablemente la clase se vaya a extender por varios minutos. Lo mejor es anclar la cámara. Vamos a anclar la cámara. Para sujetar la cámara, lo mejor es un trípode profesional. Cogemos un trípode profesional y colocamos la cámara. Si no tenemos un trípode profesional, podemos utilizar cualquier herramienta. Si vamos a usar inmóvil, un palo de selfie, que ya lleva esto incorporado, podemos utilizarlo para anclarlo en algún sitio. Existen pinzas que podemos unir al palo de selfie y colocar. Una ventosa de una cámara de acción puede servirnos. Hay terminaciones en cualquier tienda que vais a encontrar, terminaciones de rosca para anclar la cámara. Hay trípodes pequeños, hay unos trípodes Gorilla más pequeños, pues eso es una marca. Son adaptadores que vais a poder encontrar en tiendas de cacharrería, en tiendas de cámaras o, por supuesto, en internet. Una vez que hemos estabilizado la cámara, vamos a ver también la altura de la cámara, es muy importante. Lo normal es grabar más o menos a la altura de los ojos. Podemos ir, si quieres, un poquito más abajo a la altura de los ojos, pero no mucho más. El efecto que hace la cámara cuando se graba desde muy abajo o desde muy arriba es muy raro. Este es un ángulo bajo, es un ángulo que no es nada favorecedor, pero sin embargo es un ángulo que vemos a menudo cuando utilizamos la cámara del ordenador. Hay muchas veces que nos grabamos con la pantalla, nos colocamos la pantalla para leerla bien, sin embargo nos da esta sensación, este ángulo de cámara. Lo vemos mucho en teleconferencias, en videoconferencias, incluso en entrevistas que se hacen online. Un plano demasiado elevado, desde arriba, en contrapicado, también nos va a dar una sensación un poco extraña. En cine, vamos a clasificar los planos según su tamaño y atendiendo a la figura humana. El plano más grande sería el gran plano general, que describiría toda la estancia con una persona dentro de ella. El plano general, donde sacamos a la persona entera, se le ven tanto los pies como la cabeza. El siguiente plano sería el plano americano. En el plano americano cortamos por encima de la rodilla. Tenemos las piernas y esto nos da bastante espacio de actuación. Podríamos tener una pizarra, unas proyecciones, disponer unos textos alrededor del personaje. Es un plano que se utiliza muchísimo en la sitcom, porque hay menos espacio y es un plano que en televisión nos va a dar un buen tamaño. Sin embargo, para una clase, si no tenemos más elementos, yo preferiría ir a un plano medio. El plano medio, para una clase de este tipo, yo creo que es lo más adecuado. El plano medio, en este caso tenemos un plano medio un poco más abierto, podemos ir a un plano medio más corto, podríamos cortar más por aquí o más por aquí, dependiendo del entorno y lo que queramos comunicar. Un primer plano para una cosa de este tipo es demasiado agresivo. Además, en primer plano vamos a ver todas nuestras imperfecciones y nos comemos un poco la cámara. Y yo creo que no es lo que queremos. El tamaño de plano no va a depender única y exclusivamente de la distancia a la que yo pongo la cámara. También va a depender de la óptica que utilicemos. Si utilizamos un gran angular, el efecto sobre nuestra cara va a ser deformador. Esto es el efecto que produce un angular. No te prestes a esto, lo único que vas a hacer es deformarte. Si utilizamos un teleobjetivo, en cambio, va a ser mucho más agradable. Hay teléfonos que tienen la posibilidad de utilizar más angular o menos angular, o un 2x o un tele, o algo así que te lo indique. Si puedes, utilízalo, utiliza el 2x. Lo que nunca debes utilizar es el zoom digital. El zoom digital es un zoom artificial que la cámara utiliza, el teléfono o la cámara utiliza por software y lo que va a hacer es perder muchísima calidad. Esto al final no nos va a ayudar de nada. Composición. A la hora de componer, te vas a tener que fijar en todo lo que es el encuadre, no solamente en el sujeto. Solemos fijarnos sobre todo en el sujeto que estamos grabando y no vemos la totalidad del encuadre. Una tendencia natural es a colocar el centro de interés, en este caso la persona que está hablando, en el centro de la imagen.
Y esto no queda del todo bien. Solemos dejar mucho aire arriba. Si lo colocamos en el centro, dejamos mucho aire arriba. Sin embargo, si eso lo bajamos y cortamos más o menos por encima de la cabeza, nos va a dar un encuadre mucho más natural. También, en la vertical, podemos estar en el centro de la imagen, sobre todo si estamos mirando así frontalmente, pero si, por ejemplo, estamos interactuando con el ordenador, quizás sea más conveniente dejar más espacio a este lado, más aire a este lado, de forma que podemos interactuar, jugar así. Por supuesto, también podemos ir al otro lado. Si el espacio es vacío, en el otro lado, podemos aprovechar para, por ejemplo, poner unos textos. Si volvemos al centro, dices, ¿dónde dejo? ¿Dónde corto exactamente? Pues hay una cosa que te puede ayudar, que son lo que se llama la regla de tercios. Dividimos la imagen en la vertical en 2 tercios, hacemos unas rayas horizontales y 2 rayas verticales. Estas rayas nos pueden marcar dónde pueden estar los centros de interés. Por ejemplo, una buena idea es dejar los ojos a la altura del tercio superior y el resto del cuerpo aquí. Si lo mismo queremos dejar el aire a un lado, una buena idea sería dejarnos en la vertical de un tercio superior y más o menos la cruceta del tercio en la cara de la persona. Esto es tan común que la mayoría de cámaras, incluso teléfonos, tienen la posibilidad de dejar esas marcas en la cámara, no solo la del centro, sino la de los tercios, para ayudarnos a componer. Utilízalo y verás cómo mejora muchísimo la composición. Por cierto, la composición también, fíjate en todos los elementos que aparecen en la imagen y que no te habías dado cuenta. Los fondos, un enchufe que no quieres, un extintor, cosas feas que a lo mejor no quieres que estén en el encuadre. Es muy posible que no vayas a grabar todo de tirón, que vayas a grabar las escenas en distintos cortes. Sin embargo, a la hora de editar, estos cortes pueden quedar un poco raros. Si tú cortas una misma escena con una escena casi igual, esto casi seguro te va a quedar muy raro. Para evitarlo, podemos hacer una serie de trucos. El primero, no cortes un plano con otro igual. Cambia el tamaño. Da una sensación de como si hubiera 2 cámaras. Y esto te va a pasar perfectamente natural. Otro truco puede ser cambiar el ángulo de la cámara. Esto es una cosa que hemos visto muchas veces en la cena de Nochebuena. Yo estoy mirando una cámara y pasamos a la siguiente. Esto es una cosa que, como he dicho, ya hemos visto varias veces. Podemos hacerlo, por supuesto, con 2 cámaras, pero también podemos hacerlo con 1. Cuando has acabado un tema, al haber cambiado de posición la cámara, esto está grabado con una sola cámara, hemos cambiado la posición de la cámara y nos da un corte que queda bastante natural. Es una cosa que puedes utilizar. Ten en cuenta que el escenario tiene que ser un poco más grande. Otra cosa que podemos utilizar cuando vamos a pasar de un plano a otro plano cortando es meter en medio un plano diferente. Al haber metido un plano de detalle en medio, no se nota el corte, no hemos visto el corte. Esto puede ser, como acabamos de hacer, con un plano de detalle, también puede ser metiendo una fotografía, un gráfico, un texto o cualquier otro recurso que queramos meter. Eso sí, tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a cortar y qué vamos a decir para que el recurso quede natural. Es meter en medio un plano diferente. Al haber metido un plano de detalle en medio, no se nota el corte. Podemos hacerlo, por supuesto, con 2 cámaras, pero también podemos hacerlo con 1. Cuando has acabado un tema, cambias y podemos seguir hablando. Al haber cambiado de posición la cámara, esto está grabado con la cámara. Nos queda hablar de la luz. La luz es determinante en la calidad de la grabación. La luz puede cambiar el aspecto de un escenario por completo. Tampoco se trata de montar un plató, pero sí que es algo totalmente fundamental. Tenemos que prestar mucha atención. No hace falta una iluminación profesional. Podemos buscar que la luz natural, la luz existente, juegue a favor nuestro. Unos pequeños consejos nos van a ayudar a que la imagen se vea muchísimo mejor. Por ejemplo, evita que haya una fuente de luz detrás de ti en el plano. En las cámaras automáticas, esto hará que se oscurezca el motivo y que entre luz en la lente. Que además la lente puede no estar limpia del todo. Por cierto, límpiala. Si grabas con un teléfono, vas a descubrir un mundo de contrastes totalmente nuevo, simplemente limpiando la lente. Un fondo demasiado oscuro también puede engañar a la cámara y hacer que la cara quede demasiado clara o que incluso parpadee y titubee. Procura que la cara quede lo mejor iluminada posible.
Una idea es acercarte a una ventana o que la ventana esté detrás de la cámara. El ángulo en el que incide la luz en la cara es muy importante. Una luz de unos 45 grados dará volumen a la cara. Si en la parte de sombra está demasiado oscura, podemos intentar colocar algo para suavizar el contraste. Mejor una ventana al norte donde no entre el sol directamente. Si no puedes evitar eso, utiliza una cortina delante de la ventana. Si no hay suficiente luz natural o estás grabando de noche, la cosa se complica. No utilices un flexo con luz directa. Puede hacer sombras indeseadas y será muy difícil de manejar. Lámparas de luz ambiente, pantallas grandes, globos de papel o la luz rebotada en algún objeto hará que sea más suave. También hay luces LED económicas para este tipo de grabaciones. Hay luces, por ejemplo, circulares que harán evitar todas las sombras y dar una imagen muy suave. Es algo que se utiliza mucho por blogueros y por youtubers. El sonido es el gran olvidado en las grabaciones. Sin embargo, en estos casos puede ser incluso más importante que la imagen. Igual que cuando hablábamos de la imagen, la estancia en la que vamos a grabar tiene que reunir un mínimo de condiciones, que no haya ruido. Por un lado, los ruidos ocasionales, el tráfico, los teléfonos que suenan, un portazo. Por otro, es posible que existan ruidos constantes, ventiladores de máquinas, ordenadores, calefacciones, aires acondicionados o cualquier otro ruido residual al que normalmente nos acostumbramos, pero que quedará registrado en la grabación. Otra cosa a tener en cuenta es la acústica de la sala. Vamos a evitar salas demasiado vacías, con azulejos, sin muebles, cortinas o alfombras. Este tipo de salas se producen ecos desagradables. Da un par de palmadas en la sala. Si no hay reverberación, ese eco, vamos bien. Si el sitio que habías pensado tiene un poco de reverberación, prueba a poner una alfombra o algún mueble o tela en algún sitio donde no se vea en el plano. Es posible que la acústica mejore notablemente. Si ves que aún así hay mucha reverberación y que suena como a catedral, busca otro sitio. Otra opción es utilizar el micrófono incorporado en la cámara. Cada vez son mejores, pero a cierta distancia pierden mucha calidad. Lo mejor es que te hagas con un micrófono. En este caso hemos cogido uno de mano sujetado en un soporte. Eso sí, tienes que tener en cuenta que cuanto más te alejes del micrófono, más se va a perder la calidad del sonido. Tienes que estar a una distancia bastante cercana. También puedes poner una espuma para evitar distorsiones en el micrófono. Para evitar que el micrófono se vea en la cámara, puedes utilizar un micrófono de cañón. La desventaja es que es un poquito más costoso. Por lo menos tendrás que gastar unos 200 euros. La ventaja es que te puedes separar un poquito más del micrófono y aunque pierde muchísimo menos. Una solución muy práctica es un micrófono de corbata o lavalier. Los micrófonos de corbata harán que se te oiga muy bien a ti y muy poco el sonido ambiente o el eco de la sala. Una buena idea es hacerse con un cable largo para poder llevarlo hasta la cámara. Ten cuidado con los golpes en la ropa. Pueden arruinarte una grabación. Otra ventaja es que te puedes desplazar o incluso dar la vuelta sin que se pierda calidad de sonido. En cualquier caso, es muy importante que te coloques a una distancia adecuada del micrófono. Un micrófono mediocre, bien colocado, es mejor que uno muy bueno, mal colocado. Hemos visto unos pequeños trucos. Sujeta la cámara para que esté fija. Colócala a la altura de los ojos. Haz un tamaño de plano adecuado, quizás un plano medio, un plano americano. Procura utilizar una óptica adecuada, mejor que no sea demasiado angular. Fíjate en todo el encuadre. Utiliza la regla de tercios. Piensa en la edición. Ten recursos para poder cambiar de plano. Procura tener una iluminación adecuada. Y todo esto no sirve para nada si no se escucha bien. Hazte con un micrófono. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.